¿Quieres saber qué es lo que el famoso emprendedor de las redes sociales, Gary Vaynerchuk, nos sugiere precisamente para hacerla en grande? Si es así, no te despegues y analiza precisamente lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Domingo. Un placer que hayas querido aprender más precisamente sobre qué es lo que Gary Vaynerchuk nos sugiere si es que nosotros queremos hacerla en grande. Normalmente todo mundo quiere el éxito, pero al momento de empezar a proceder o andar en ese camino, mucha gente deja de intentarlo, mucha gente deja de hacer las cosas. Gary Vaynerchuk viene siendo uno de estos emprendedores, de estos empresarios que se apalancaron precisamente de la tecnología, se apalancaron más puntualmente hablando de las redes sociales y lograron precisamente construir ese imperio. En este canal, precisamente donde estás analizando esta información, vas a encontrar ya información y contenido relevante sobre Gary Vaynerchuk si es que quieres profundizar más, y también en la descripción vas a encontrar el enlace que te lleva al libro si es que te interesa adquirirlo. Este contenido no es una reseña de libro, ni mucho menos, ni pretende serlo, sino más bien es que tú entiendas un poco, velo más como una reflexión práctica en relación a lo que Gary V nos sugiere precisamente en este libro. Aún no lo termino, por eso es que aún el análisis no va a estar completo y lo tendrás que poner en la terna, pero sí me puedo adelantar y decirte algunas cosas importantes. Lo primero es que el autor Gary Vaynerchuk pues habla mucho sobre la experiencia, y si tú lo sigues te vas a dar cuenta que tiene mucho ímpetu y mucha fuerza y no tiene pelos en la lengua y es mal hablado y no se va a quedar con las ganas de decir lo que tiene que decir, pero lo hace directamente desde la experiencia. Es decir, uno de los elementos principales, si es que nosotros queremos hacerla en grande, viene siendo el hecho de tener esa mentalidad de largo plazo. Es decir, nosotros tenemos que ser sumamente consistentes. Gary Vaynerchuk menciona cómo él empezó precisamente el negocio de los vinos familiar, ¿sí? Y se le ocurrió la idea sobre todo de cómo poder apalancarse de lo que en ese momento era tendencia o empezaba a ser tendencia, ¿no? Que estamos hablando de las redes sociales y demás. Sobre todo, pues empezó a hacer una especie de canal de videoblog en términos de los vinos, enseñando a la gente precisamente qué era lo que tenía que saber. Y él menciona, ¿no?, cómo hubo una transición cuando él iniciaba precisamente en su camino, cómo él iniciaba, cómo él empezaba a hablar, de qué manera se expresaba, y de pronto se dio cuenta que tenía que encontrarse a sí mismo, ¿sí? Tenía que saber qué era lo que mejor le funcionaba a él y sobre eso empezar a expresarse, crear su propia marca. Este libro habla mucho, de la importancia de crear tu marca personal y lo refuerza, ¿no?, con testimonios de personas las cuales pues narran su historia y cómo los conocimientos que han aprendido precisamente de lo que Gary Vee les ha compartido, pues han logrado despegar, posicionarse, entre otras cosas. También algo importante es que Gary Vee tiene varios libros. Crush It viene siendo el más famoso de ellos, considero yo. Crushing It viene siendo como la segunda parte que también narra, ¿no?, precisamente la importancia de seguir siempre a la vanguardia. Jack Ray Hook, que se lo encuentras precisamente en el canal, muy enfocado a redes sociales y marketing digital. Y en este caso, pues ya está Hazla en Grande, en español, incluso para aquellas personas interesadas en cómo utilizar la tecnología a su favor. Uno de los elementos centrales, como te decía en un principio, que el autor manifiesta, es la importancia de, número uno, ser sumamente consistentes y congruentes. Es decir, tenemos que tener una mentalidad, de largo plazo y saber que las cosas las tenemos que hacer, aunque al principio seamos malos, aunque al principio no sirvamos para eso aparentemente. Si nosotros consideramos que vamos a apestar, ¿no?, como decía, o como dice más bien Evan Carmichael, ¿no?, al principio todo el mundo apesta, todo el mundo le salen mal las cosas. El problema es que si nosotros hacemos caso al statu quo y demás, ellos nos van a decir que está mal, nos van a decir que precisamente, oye, eso es de muy poca calidad, la verdad que aburrido, la verdad no me gusta. Y si nosotros hacemos caso precisamente a todo ese feedback, a toda esa retroalimentación, pues vamos a dejar de hacerlo. Ahora, ¿significa que está mal? ¿Significa que estamos nosotros obrando mal o bien que ese no es el camino? La realidad es que no. Gary Vee menciona que nosotros podemos conseguir ese resultado utilizando precisamente las redes sociales como motor
para manifestar la pasión que tenemos. Mencionaba por ahí que si a nosotros nos gustan las tortugas ninja, por ejemplo, y si queremos ser famosos en base a ese pasatiempo, las tortugas ninja, si nosotros generamos contenido constante en relación a las tortugas ninja, hablando en este ejemplo, es cuestión de tiempo, quizá unos pocos años cuando seamos la figura de máxima relevancia en relación a ese tema en particular. La cuestión es que es una carrera a largo plazo y eso es lo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender. La gente quiere cosas rápidas. Sin embargo, si tú quieres manifestar precisamente tu pasión, tu hobby, tu pasatiempo y ganar dinero, que viene siendo el enfoque también, pues tienes que saber que eso no lo vas a lograr al menos que tú retengas la atención de la gente, generes audiencias y sobre todo la gente esté dispuesta a verte, a conocerte y a empatizar con la propuesta que tú les estás dando. Entonces, si nosotros realmente queremos o buscamos generar un resultado, o como dice precisamente el autor, hacerle en grande, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar el chip y simplemente empezar y tener la idea o el contexto de que esto va a tomar tiempo, ¿sí? Dan Locke mencionaba por ahí también que era muy importante cómo las personas, sobre todo las generaciones más jóvenes, pues viven de alguna manera con los resultados rápidos. ¿Por qué? Porque así fue como ellos han crecido, han realizado las cosas. Y eso no los podemos culpar, es decir, nadie puede ser culpable de eso. Es decir, es la misma inercia de cómo las cosas avanzan. Pero es precisamente por esa cuestión de resultados rápidos que las personas ven un resultado y piensan que simplemente haciendo 2, 3 cositas van a conseguir ese resultado. Sería importante preguntar a la gente o a las personas que están en esa posición, que tienen esos resultados, qué es lo que han hecho previamente. Es decir, como han manifestado en otras ocasiones, la gente ama la gloria, mas no la historia. Y si tú quieres realmente conseguir un resultado, pues tienes que estar dispuesto a recibir golpes, tienes que estar dispuesto a tragar basura muchas veces, tienes que estar dispuesto a soportar el precio que eso conlleva. No todo el mundo está dispuesto, pero si tú sigues esa línea, te comprometes en relación a eso que quieres, eres constante, eres congruente, tienes una visión de largo plazo y sobre todo, no se trata que no mejores, al final la misma inercia te va a llevar a ir mejorando, es decir, tú vas a ir adecuando precisamente tu modelo, vas a ir adecuando precisamente tus contenidos, vas a ir adecuando precisamente aquello que tú quieres. Este libro se basa precisamente en la generación de contenidos. Cómo en base a los contenidos vas a participar de este pastel de la economía de la atención. Y si tú participas o te quedas con una tajada de ese pastel, entonces puedes tener un estilo de vida acorde a lo que estás buscando. Menciona por ahí que tú puedes tener 2 opciones, tener tu empleo tradicional, ganar X cantidad de dinero, o bien tener tu actividad como tal que te puede generar la misma o más cantidad de ingresos, pero con la diferencia que en uno tú estás intercambiando tiempo por dinero y en otro estás intercambiando placer ni siquiera es un intercambio, sino más bien estás recibiendo por hacer las cosas que tú disfrutas. Y ese viene siendo la esencia, ¿no? Sobre cómo si nosotros basamos precisamente las actividades que realizamos en función de aquellas cosas que nos mueven, que nos dan fuerza, que queremos realmente impactar al mundo, pero quizá no tenemos el camino adecuado, simplemente basta con exponernos, basta con salir, con que la gente vea lo que podemos proveer, claro, si es que eso es lo que tú quieres, y sobre todo el hecho de estar dispuestos a pagar el precio. Quizá este tipo de información digas, bueno, eso ya lo sé, pero no se trata de lo que sabes, sino de lo que implementas. Más vale que si dentro de ti esa voz interna te dice yo quiero marcar la diferencia, yo realmente disfruto esto, la actividad que hago actualmente no me satisface, yo necesito poder manifestarme, necesito darle fuerza a mi voz, necesito poder generar eso que yo sé que para eso estoy en este mundo, entonces este viene siendo ya el Inception o el chip de hazle en grande y necesitas salir, exponerte y empezar a trabajar precisamente en ese plan. Como te dije antes, todavía falta para terminar este libro, pero si te interesa conocer más y sobre todo colocarlo en la terna para validar si queda como análisis propuesto para las siguientes semanas en este caso, entonces te invito a que comentes debajo qué opinas y sobre todo
Hazme saber si eres de las personas que realmente quieren hacerle en grande y lo más importante, si estás dispuesta a pagar el precio de lo que implica. Sin más por lo pronto me despido, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. Hey, si esta información es de tu interés y quieres profundizar más, sobre todo cómo aprender las mejores prácticas que te van a ayudar a ser una mejor versión, te invito a que no te pierdas mi programa Principios Experto, el único programa donde te va de la mano precisamente para que vayas implementando un nuevo principio a la vez. Sobre todo, eso te ayuda a que te conviertas en una mejor versión. Principios que yo he llevado a la práctica a lo largo ya de bastantes años, los tengo condensados para ti, sobre todo para que los implementes uno a la vez. Si eso es para ti, no dejes de revisar la información donde estás analizando todo esto y sobre todo el enlace lo vas a encontrar en la descripción. Si es para ti, no dejes de revisarlo. Chao.